Películas McGraw-Hill. Una producción CRM. Mitosis y meiosis. Esto es un roble. No lo parece, pero lo es. Una pequeña bellota tiene todo el poder para convertirse en un roble de 80 pies de alto, porque dentro de cada bellota hay un plan detallado para cada célula de ese roble. En el proceso de crecimiento, las células de una semilla se reproducen millones y millones de veces, guiadas con gran seguridad por el plan de su material genético, resultando la transformación de esa semilla en un árbol. Y la esencia del proceso de crecimiento es la misma para todo organismo viviente en la Tierra. Cada cosa viviente tiene un plan para sus especies. Pero lo sorprendente es que el de cada criatura de la Tierra está compuesto de la misma clase de moléculas que los científicos conocen como DNA. La DNA está organizada por pequeñas unidades llamadas genes. Los genes son los que producen los diferentes rasgos de un organismo. La DNA realiza esto proporcionando la información que la célula necesita para fabricar las proteínas que forman la combinación de todo lo viviente. En cierto sentido, DNA es el abecedario de la vida. Así como en inglés hay algunas palabras que se componen de una sola letra, muchos rasgos en un organismo son el resultado de la relación de muchos genes. Por ejemplo, cada libro que usted lee contiene una historia diferente. Sin embargo, cada una está escrita con palabras formadas por letras del mismo abecedario. El número de historias que pueden ser escritas usando diferentes combinaciones con la misma letra es casi ilimitado. Los distintos organismos que nos rodean son los libros de la vida que DNA ha usado para escribir. Los organismos crecen por la multiplicación y división de las células entre sí. La mitosis es el método por el cual ocurre casi toda esa división de las células y es el medio por el cual el plan maestro, la DNA, pasa en un organismo creciente de célula en célula. Al observar la mitosis en acción en esta simple célula animal, es fácil ver que el resultado es la formación de dos células idénticas de una célula original. Al observar la división de las células, debemos estar conscientes de su naturaleza de 3 dimensiones, como este potente micrógrafo electrónico muestra de la mitosis. Esta joven y saludable salamandra experimenta un rápido crecimiento de madurez. Se podría pensar que sus células se dividen constantemente. Sin embargo, en sus tejidos de más rápido crecimiento, las células solo se dividen 2 veces al día, y muchas células con más lentitud aún. En gran parte del ciclo de su vida, las células están en un estado conocido como interfase. Y en la interfase, la DNA que hay en el núcleo es distribuida como una sustancia glandular indistinta llamada cromatín. Los biólogos pensaban que la interfase era un periodo de reposo para la célula durante su división, pero ahora sabemos que no es verdad. Sin embargo, durante la interfase, la célula es una dínamo de actividad.
En ese tiempo, la célula está reproduciendo todo lo que necesitarán las nuevas células después de la división. Entre estas, quizás la más importante es DNA. El proceso crucial de la repetición en la DNA ocurre casi en el medio del periodo de interfase. Es importante recordar que el cromosoma DNA solo se repite durante la interfase, y que es un proceso que no ocurre en ningún otro estado del ciclo de vida de la célula. La repetición de la DNA deberá ser exacta para que las dos copias idénticas del material genético puedan continuar sin que las dos nuevas células que serán creadas en la próxima división sufran modificación alguna. Terminada la repetición, la DNA, mostrada aquí como una simple cadena, empieza a replegarse en ella misma. Y mientras las proteínas se asocian, esos círculos no son visibles, por lo que debemos observar con detenimiento qué está pasando con la DNA. Mientras nos movemos a través del círculo de la molécula DNA, llegamos a un punto llamado centrómero, donde la molécula se une a su repetición exacta. Dos moléculas DNA forman un cromosoma. Su aparición señala el comienzo del proceso de división. Según los cromosomas aparecen, desaparece la membrana nuclear. Debido al interés que despertó en presentaciones anteriores, repetimos esta sección. En la célula de esta salamandra, los cromosomas emigran al centro de la célula y se alinean alrededor de su centro. El centrómero de cada cromosoma se divide y cada mitad del original se convierte en un cromosoma conteniendo una sola molécula DNA. Las mitades se mueven a los lados opuestos, mientras su membrana se comprime formando dos células nuevas. Cada una de ellas forman ahora un núcleo con el mismo número de moléculas de DNA idénticas a las dos células originales. Esa división tardó en hacerse cerca de 20 minutos. Las nuevas células formadas en mitosis entran ahora en su interfase y no estarán listas para otra división en 24 horas. Sin embargo, no todas las células están destinadas a dividirse una y otra vez. Las células nerviosas del ser humano detienen su división poco antes del nacimiento. Si se pierden, no se podrán reponer. Ciertas células solo se dividen bajo circunstancias especiales. Las células del hígado nunca se dividen en el organismo, a menos que el hígado esté enfermo y se necesite la división para reponer el órgano. Mitosis. Un repaso. Durante la interfase, la célula reproduce su DNA. Los cromosomas se hacen visibles cuando el DNA se repliega. Los cromosomas se alinean por sí mismos en el centro de la célula. Luego se separan y pasan a lados opuestos de la célula. La simple división de la mitosis resulta en dos nuevas células, ambas con idéntico DNA en composición y cantidad que la célula original. Meiosis. Meiosis es otro tipo de división celular que hace posible el proceso de vida de la reproducción sexual.
En la reproducción sexual, una célula masculina es combinada con una femenina, resultando en una célula simple cigoto, y puede desarrollarse en un organismo completo como el de sus padres. Meiosis la concluye creando un nuevo tipo de célula, las células sexuales. Estas poseen solo la mitad de DNA que hay en el cuerpo celular del organismo. Por ejemplo, los humanos tienen 46 cromosomas, 23 de la madre y 23 del padre. La meiosis hace esto posible. La meiosis reduce los cromosomas a la mitad, o sea, de 46 a 23. Y cuando una célula espermática del padre se funde con la célula de un huevo de la madre, resulta una simple célula fertilizada que vuelve a contener 46 cromosomas. La meiosis empieza en interfase con una célula en los órganos sexuales, reflejando con énfasis el inicio de la mitosis. Solo cuando los cromosomas se empiezan a formar podemos ver la gran diferencia. Algo interesante comienza a suceder. Parejas de cromosomas parecidos se acercan entre sí y se unen a lo largo de su tamaño. Los cromosomas se unen hasta cubrirse entre sí. Durante este periodo se intercambia el material genético entre los puntos en que los cromosomas se cubren. Al intercambio de segmentos en este enredo retorcido de los cromosomas se le llama intercambio de material. Si recordamos que cada cromosoma puede llevar miles de genes, apreciaremos el número de genes en movimiento que se pueden mezclar durante el intercambio. El emparejamiento de cromosomas idénticos ocurre solo en la meiosis. Breve repetición de lo anterior. El intercambio se puede observar con facilidad en las células vivas, siendo una de las más visibles diferencias entre meiosis y mitosis. En la célula de esta salamandra, el intercambio ocurre entre parejas de cromosomas idénticos. Las diferentes figuras creadas por los cromosomas durante el intercambio se llaman tipicidad. Después del intercambio, las parejas de cromosomas se separan y emigran hacia el centro de la célula. Aquí la separación es completa. Diferente a lo que ocurre en la mitosis, los cromosomas aún poseen dos moléculas de DNA. La membrana celulosa se comprime entonces formando dos nuevas células. Cada una de esas nuevas células entra ahora en un estado que recuerda la interfase, excepto que no hay repetición de DNA. Los cromosomas nuevamente pasan al centro de la célula. Los centrómeros se dividen y los cromosomas se separan, moviéndose cada mitad hacia lados opuestos de la célula. Estos nuevos cromosomas solo contienen una molécula DNA. Las cuatro células formadas ahora tienen la mitad de cromosomas y la mitad del número de DNA como el cuerpo celular del organismo. Breve repetición.
Veamos el desarrollo de la meiosis en una salamandra. Primera división miótica. Según los cromosomas van apareciendo, ocurre el intercambio. Los cromosomas se separan parcialmente y luego se alinean en el centro de la célula. Después se separan completamente y se forman dos células nuevas. Mientras en la salamandra se forma un núcleo y los cromosomas desaparecen, en otros organismos no se forman núcleos y los cromosomas permanecen visibles. Aun cuando todo esto refleja una clara interfase, hay que recordar que no hay una nueva repetición de DNA en este estado del ciclo de vida celular. Segunda división miótica. La segunda división miótica se advierte al aparecer los cromosomas. En células próximas a sufrir una segunda división, los cromosomas emigran hacia el centro de la célula en una forma que recuerda la mitosis. Una vez allí se separan y pronto ocurre la segunda división. Las 4 células que resultan de las 2 divisiones de meiosis tienen la mitad del número de cromosomas y la mitad de DNA, como tenía la célula anterior antes de la interfase. Estas nuevas células desarrolladas ahora en esperma están listas para fundirse con un huevo celular, restituyendo el número de cromosomas al del cuerpo celular del organismo. Meiosis, repetición. Durante la interfase, la célula repite su DNA. El intercambio empieza cuando los cromosomas idénticos forman parejas. Después que el intercambio está completo, las parejas se separan parcialmente y se alinean en el centro de la célula. La división ocurre cuando aún los cromosomas contienen 2 moléculas de DNA. La composición genética de esas moléculas ha sido modificada. 2 nuevas células son creadas por la primera división, cada una todavía con igual cantidad de DNA al del cuerpo celular del organismo. Las células entran en un periodo de descanso durante el cual la DNA no se repite. Entonces los cromosomas reaparecen y se alinean. Sin embargo, no ocurre ningún intercambio en este periodo. Después de separarse, cada cromosoma tiene una simple molécula de DNA. Al final de la segunda división, cada molécula tiene la mitad de la cantidad de DNA y la mitad del número de cromosomas, igual a la célula original antes de entrar en interfase. Como la mitosis y la meiosis en principio son muy parecidas, comparemos rápidamente sus diferencias. Tanto en la mitosis como en la meiosis, la célula entra en interfase con 4 cromosomas, cada una conteniendo una molécula DNA. En ambos casos, la DNA se duplica durante la interfase, resultando en células que tienen la misma cantidad de cromosomas, pero doble cantidad de moléculas DNA. En la mitosis, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. En la meiosis, los cromosomas idénticos forman parejas y ocurre el intercambio. En la mitosis, los centrómedos se dividen y los nuevos cromosomas contienen una molécula DNA. En la meiosis, las parejas de cromosomas se separan parcialmente y se alinean en el centro de la célula. En la mitosis hay división. Cada una de las nuevas células tiene el mismo número de cromosomas y la misma cantidad de DNA que la célula original. En la meiosis, las parejas de cromosomas se separan después que han intercambiado información genética. Cada cromosoma contiene 2 moléculas de DNA. Después de la división, la meiosis continúa mientras los cromosomas van al centro de la célula. Los centrómedos entonces se dividen y los cromosomas se mueven a lados opuestos de la célula.
Ahora cada cromosoma solo tiene una molécula DNA. Cada una de las 4 células formadas tiene la mitad del número de cromosomas y la mitad de la cantidad de DNA que la célula original.